vamos a calcular la distancia entre dos puntos sobre la superficie terrestre. Era donde habíamos quedado en el material que estuvimos trabajando sobre geometría esférica. Este material nos aporta un dato importante, que es la longitud de la milla náutica. La longitud de la milla náutica es este valor que tenemos acá en kilómetros, 1,8553 milésimos de kilómetros. Nos dicen que para poder calcular la distancia entre dos puntos vamos a comenzar con puntos que tengan, por ejemplo, la misma longitud, es decir, que compartan uno de los datos de ubicación de puntos. Por ejemplo, tenemos que se quiere medir la distancia entre dos puntos que tienen la misma longitud. Tenemos un punto A de coordenadas 30 grados 25 minutos de latitud y 40 grados de longitud. El punto B tiene coordenadas 75 grados 10 minutos de latitud y 40 grados de longitud. Podemos ver que ambos puntos tienen la misma longitud. Que estos puntos tengan la misma longitud, es decir, significa que tienen, o que están, mejor dicho, en el mismo meridiano. Algo que en dos dimensiones podemos analizar como que están en la misma geodésica. Acá el gráfico de la figura 5.9 nos está indicando que están sobre la misma geodésica, la misma circunferencia máxima. Como la milla náutica corresponde a un arco de geodésica que tiene un minuto, ¿sí? Nosotros tenemos que expresar la diferencia entre las latitudes, las diferencias entre las latitudes las tenemos que expresar en minutos, algo que está haciendo acá, ¿sí? Si restamos las dos latitudes, 30 grados 25 minutos y 75 grados 10 minutos, si las restamos nos da entonces 44 grados 45 minutos. Es por eso que hace 44 por 60 minutos para transformar los grados en minutos. Luego suma todo y lo que obtenemos acá, ¿sí?, son minutos, es decir, 2685 minutos, que son 2685 millas náuticas, que pasados a kilómetros nos quedaría eso, ¿sí? Bueno, dice el autor que hasta acá resulta bastante sencillo poder calcular dos puntos que tengan la misma longitud. Si nosotros avanzamos en la lectura, dice: pudimos calcular la distancia entre A y B porque ambos puntos pertenecían al mismo meridiano. También nos dice que podríamos calcular de la misma manera, ojo acá, de la misma manera la distancia entre dos puntos del mismo paralelo, es decir, entre dos puntos de la misma latitud, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer una pausa. Él dice que, pero por el momento el problema de calcular la distancia entre dos puntos de coordenadas cualesquiera está fuera de nuestro alcance, es decir, ya después, si ni siquiera comparten latitud y longitud, ya vendríamos con otros métodos para poder calcular la distancia entre esos tipos de puntos, pero acá el autor dice que sí se podía calcular entonces cuando los puntos tienen la misma latitud, es decir, están en el mismo paralelo. Entonces, estar en el mismo paralelo, ¿qué significa? Ahí tenemos un paralelo. Recuerden entonces que los paralelos no son circunferencias máximas, son circunferencias que resultan de la intersección entre la esfera terrestre y un plano que es paralelo, en este caso, al plano que contiene al ecuador, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos puntos sobre un paralelo, se supone que podríamos calcular de la misma manera
que podríamos calcular de la misma manera que hacíamos con los dos puntos que pertenecieran al mismo meridiano. Algo que no es tan sencillo a simple vista. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la dificultad aquí? Que no tenemos el radio del paralelo. Sí tenemos radio de, por ejemplo, un paralelo conocido como es el Ecuador. Sabemos que va a tener el radio justamente de la Tierra porque es una circunferencia máxima, algo que no pasa acá. Entonces, nosotros, pensándolo de esta manera, podríamos decir entonces que el paralelo, visto desde dos dimensiones, nos quedaría como una cuerda correspondiente a una circunferencia máxima. Tendríamos que averiguar el radio de dicho paralelo si conociéramos la distancia que hay entre el paralelo y el ecuador. O sea que se nos empiezan a complicar los cálculos, ya que empezamos a necesitar de más datos. Esto, si tuviéramos el dato de la distancia que hay entre el plano del paralelo y el plano del ecuador, que sería esa distancia que hay ahí, sería fácil porque utilizando Pitágoras bastará entonces para calcular, por ejemplo, esta distancia FB, ya que AB sería el radio de la Tierra. ¿Sí? Si tuviéramos esa distancia entre el paralelo y el ecuador, bastaría para calcular FB, que sería el radio que nosotros estamos necesitando. Es decir, ¿para qué necesitamos un radio de una circunferencia para calcular arcos? Recuerden ustedes que anteriormente nosotros estuvimos viendo cómo calcular las distancias de arcos, es decir, arcos correspondientes a un ángulo dado, conociendo el radio de la circunferencia. Para eso necesitamos justamente el radio. Esto estaba en la página 79. Entonces, para que ustedes entiendan de que no es tan sencillo como lo dice el autor, y ni que tampoco se calcula de la misma manera como cuando calculábamos la distancia entre dos puntos que pertenecen al mismo meridiano. Entonces acá, valiéndome de un gráfico en 3 dimensiones, lo que vamos a hacer es observar entonces que por estos dos puntos, recuerden que también tenemos la posibilidad de que pase una geodésica, no necesariamente este paralelo. Esa geodésica es la que tenemos acá, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos decir que podemos utilizar el radio de la Tierra, ¿sí? De esa manera podríamos decir que la distancia entre estos dos puntos puede ser calculada mediante el radio de la Tierra. De todas maneras, realizando los cálculos con GeoGebra, pudiendo ver de que si el ángulo correspondiente a este arco tiene alguna similitud con el ángulo correspondiente a este otro arco del paralelo, hay una diferencia. Por lo tanto, concluimos en que no es lo mismo. Bueno, espero que haya quedado claro. Aquí cerramos lo que se refiere al cálculo de la distancia entre dos puntos que están a una misma latitud. Acá podemos ver claramente que estos dos puntos están en una misma latitud, ¿sí? Pero no es tan sencillo como calcular la distancia entre dos puntos que tienen la misma longitud.